Hola, ¿cómo están? Aquí en un nuevo programa de Despertar. Queremos agradecer a nuestros suscriptores, a nuestros seguidores, por estar y por acompañarnos en todo. Hoy vamos a presentar un programa que se llama El Vaticano y los extraterrestres. Y bueno, damos bienvenida a Silvina. Silvina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pablo? Bienvenidos a todos, un gusto como siempre. Y bueno, en este nuevo programa les quiero comentar que traemos un tema bastante inusual, ¿sí? Y que de poco se habla. Como dijiste vos bien, sí, Pablo, el contacto de nuestros hermanos mayores con el Vaticano. Bueno, vamos a presentar a nuestro compañero y colaborador, Rubén Rajich. Hola, ¿qué tal? Hola chicos, Rubén, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, quiero decir y agregar, este programa un poco motivó distintas investigaciones en varios medios gráficos que nos inspiró a hacer este capítulo. Así que no se lo pierdan y estén atentos que hay evidencia muy fuerte y testimonios clarísimos. Bueno, y también vamos a darle la bienvenida a nuestro corresponsal de Guatemala, José Bor. ¿Cómo estás? Hola Pablo, bien, muchas gracias Rubén, Silvina y a nuestros queridos seguidores, y también debemos agradecer a algunos seguidores que también colaboraron con esta recuperación de datos. Por supuesto. Bueno, ahora pasaremos a una publicación del editorial.com. Es un medio gráfico argentino que nos permitirá en el desarrollo del programa. Juan XXIII, el Papa que habló con un telecho increíble, contiene un enorme valor espiritual y testimonial, mediante el cual, según el relato del asistente personal del pontífice, este habría tenido un encuentro con un ser presuntamente extraterrestre, con el que dialogó durante varios minutos. Dijeron que el hecho ocurrió en la residencia de descanso papal de Castel Gandolfo, en una noche de julio de 1961. El relato de este hecho impactante y espectacular pertenece al asistente personal del Sumo Pontífice y fue publicado en Los Angeles Times el 23 de julio de 1985. La publicación fue recogida por prácticamente todos los diarios del mundo, pero rápidamente, como era de esperar, el hecho se envolvió en un prudente silencio. El Vaticano tampoco confirmó ni desmintió la versión periodística publicada. El sacerdote Loris Capovilla, que se desempeñaba en esa época como secretario privado del Papa, fue el testigo directo de este sensacional hecho. El relato de Capovilla señala que paseábamos con su santidad por los jardines del Vaticano, cuando vimos una fuerte luz acercarse en el cielo. Un objeto muy luminoso se fue acercando lentamente, emitiendo luces de distintos colores intermitentes. Era una gran nave de forma oval, que fue descendiendo despacio y luego se posó sobre el césped del lado sur del jardín. Un extraño ser bastante alto salió de la misma, parecía humano, a excepción de que estaba rodeado por una luz dorada y tenía orejas alargadas. Su santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos lo que estábamos viendo, pero supimos que no era de este mundo, por lo tanto debía ser un acontecimiento celestial. Nos quedamos allí y rezamos. Cuando levantamos las cabezas, el ser estaba todavía allí. Eso fue una prueba de que no habíamos tenido una visión ni fue nuestra imaginación. El Papa se levantó y caminó hacia el ser. Los dos estuvieron hablando durante unos 20 minutos más o menos. No me llamaron, así que permanecí quieto donde estaba. No pude oír nada de lo que hablaban porque estaban un poco lejos, pero veía cómo gesticulaban. Finalmente el ser se dio vuelta, regresó a la nave y subió a ella, que enseguida se elevó y desapareció en el cielo. Su santidad volvió hacia donde yo estaba y me dijo: «Os hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos». Después de eso continuamos nuestro paseo por el jardín como si nada hubiese pasado, pese a lo extraordinario del acontecimiento, relató. Esta es una experiencia muy impresionante que deja abierto el interrogante de la vida fuera de nuestro planeta para algunos, mientras que para otros reafirma el contacto de los numerosos hechos similares que constan en las referencias bíblicas. Dando más detalles, Capovilla indicó: «Él nunca dijo nada de platos voladores, pero estoy seguro de que ambos teníamos a los visitantes en nuestras mentes». En algunas ocasiones el Papa fue solo de paseo por los jardines y yo estaba seguro de que había ovnis en el área, porque veía sus luces evolucionando a la distancia, pero no puedo asegurar que él volvió a verlos o no. Desde ese evento increíble que tuvo como protagonista al Papa Juan XXIII, Angelo Roncalli, la Iglesia Católica profundizó sus investigaciones en torno a los extraterrestres.
Es más, la Iglesia acepta la existencia de vida extraterrestre y hasta ha montado, conjuntamente con la NASA en un lugar muy secreto, un centro de investigaciones para seguir de noche y de día los movimientos de esos seres y sus naves, a las que comúnmente se las llama ovnis y que muchos aún niegan. Otro caso, el del Papa Pío XII. Siguiendo con el relato de testigos altamente calificados, tenemos la experiencia que también tuvo el Papa Pío XII en la década del 50. En un informe que fue redactado por el cardenal Todeschini y que dice así: el soberano pontífice se mostró muy turbado y emocionado como jamás se lo había visto antes y él mismo me confirmó. Ayer he visto un prodigio que me ha impresionado profundamente. Era el día 30 de octubre de 1950 y alrededor de las 4 de la tarde hacía mi paseo habitual en los jardines del Vaticano, leyendo y estudiando algunos documentos. Ahí fui sorprendido por un fenómeno que no había visto antes. El sol se encontraba todavía bastante alto y aparecía rodeado por un círculo luminoso que no impedía mirar detenidamente al astro sin sufrir ninguna molestia. El objeto realizaba movimientos rotativos y circulares, desplazándose de izquierda a derecha y viceversa, y en el interior del mismo se veían algunos movimientos como de personas que iban y venían. Varias veces intenté ver de nuevo el globo, en condiciones atmosféricas similares, pero no tuve suerte, todo fue en vano, no pude volver a verlo. En síntesis, dos testigos altamente calificados como dos papas, Juan XXIII y Pío XII, fueron quienes rompieron las barreras existentes hasta entonces entre la Iglesia y la prensa, relatando con lujo de detalles sus impactantes experiencias. En innumerables ocasiones la Iglesia ha mencionado la posibilidad de que exista vida similar a la nuestra en otros planetas. Dios pudo haber sembrado vida también en otras regiones del universo, conformadas por distintas civilizaciones que de vez en cuando se acercan hasta la superficie de nuestro planeta e incluso descienden y toman contacto, como ya se ha comprobado en varios casos. Muy interesante la historia que nos cuentan y nos provee este medio como para poder tener materia. ¿Vos qué opinas, Google? No, mira, realmente en el caso de Juan 23, en varias ocasiones en las charlas nos han preguntado. Sí. Yo recuerdo cuando saltó a la luz, obviamente cuando explotó este tema, porque fue una confesión del secretario del Papa. Uh-huh. Entonces tuvo resonancia, no en muchos medios, pero en algunos. Y la comunidad, sobre todo ufológica, esto es lo que era la comidilla. Me acuerdo que rápidamente corrió como reguero de pólvora porque, es una experiencia y un relato contundente de acercarse a la verdad. Y sobre todo al ambiente ufológico, como decía, era una prueba significativa porque que lo diga alguien dentro de la iglesia donde hay un silencio. Vaticano nada menos. Sí. Es más, Hay que entender. Más creíble. Exacto. Sobre todo hay que entender que hay un lineamiento, como en todas las instituciones, pero sobre todo en el Vaticano, que hay un lineamiento donde hay cierta censura y donde a los sacerdotes se les permite hablar de ciertas cosas y otras no. Sí. Pero bueno, este es un caso muy resonante en su momento, como decía, y para cerrar, qué mejor que a la verdad hay una evidencia totalmente le da credibilidad quiénes son los partícipes y el relator, quién lo comunica, ¿no? José, ¿vos qué opinás? Y es muy interesante el hecho, chicos, porque esto sucedió en la residencia del descanso papal en Castel Gandolfo. Bueno, nos queda por agradecer a Angelo Roncalli, secretario privado del Papa, por divulgar este suceso tan interesante. Y de verdad es muy interesante. Yo de hecho no lo sabía. Claro, la pregunta es, ¿por qué esto no se va a conocer a los fieles o a todo el mundo, no? La verdad. Sí, también, ¿por qué nos ocultan, no? Porque ocultan de la verdad. ¿Vos qué opinas, Rubén, de esto? Muy personal, bien personal. A ver, yo creo que desde los inicios, cuando uno investiga un poquito, lee un poquito desde los inicios, podemos decir, del Vaticano, al Vaticano, ¿no? De constituirse como Estado, ya hay una orden Propósito. en aquel momento. A ver, recordemos que cuando
Jesucristo es crucificado, un poco se hace para acallar de todo eso que, todas esas verdades que trajo, y después como esa nueva religión para ellos, en realidad es la verdad, que trajo a propagar este Hijo de Dios, y no pudieron acallarlo, fueron a por a los discípulos, los apóstoles, y los fueron, los mataron uno por uno para callar. Hasta Giorgio Bon Giovanni dijo que dejó tantas pruebas Jesucristo, como es la resurrección de, ayúdenme a recordar, de uno de los resucitados, los más conocidos, bueno, ya no vamos a recordar, Claro. a Lázaro. Ujú. El Imperio Romano lo mandó matando vuelta, porque era una prueba viviente de todo eso que traía de ese conocimiento cósmico y espiritual. Entonces, desde el momento en donde yo pudieron parar este esparcimiento del cristianismo, bueno, ¿qué hace los romanos en su momento? Como no lo pudieron parar, bueno, hicimos esta herramienta como una herramienta de control sobre la sociedad. Es como una... cristiano, ¿no? Claro, Como decir, pero ¿qué hace ahí? Lo absorbe el Imperio Romano y lo toma como herramienta política. claro, ¿Y qué pasa? nada más. ¿Qué es lo que busca en ese momento esa concepción? Un poco es tratar de disfrazar la verdad que trajo Jesucristo, mezclar un poco de otras religiones, porque ahí nos llevaría a otra, no me quiero ir por la tangente, pero hay muchas fechas católicas que no son católicas y que tratan de ocultar un poco de la verdad, disfrazarla. ¿Para qué? Para que sea algo sutil, que no sea algo concreto. Entonces, la gente llevarla para un lado y no para el lado de la verdad. Que tengan algo en común entre religiones y a la vez no decir nada. Exacto. Llevar la ambigüedad. Dispersarlo, como decir, la desalzan la realidad y la Herramienta de control, pero que no aclare demasiado. Entonces, esa mezcla de cosas hace que, Exactamente. imaginate, desde acá, desde este caso que estamos hablando, y por esto cierro, chicos, para atrás, que ha habido muchos contactados o evidencias ufológicas o contactos con ángeles, han sido calladas por este mismo caso. Pero en la realidad que hay mucho material, es mucha evidencia. Volviendo al video que acabamos de ver, queremos tu opinión, José, también. Sí, chicos, es muy interesante porque dice en el tema 1961 sucedió esto. Entonces llevamos 62 años con esto ocultando a los feligreses y realmente pienso que no les conviene porque caería todo, y ellos quedarían como mentirosos. Entonces, y pienso también que quizás si eso se hubiera dado a conocer, podría malinterpretar mis palabras, pero sería como un nuevo evangelio. Entonces, a ellos no les convenía esto. Pero ya ven chicos que siempre, estos seres siempre intentan de una u otra manera darse a conocer para que la población se dé cuenta de que ellos existen y que también son hijos de Dios. Claro. Traemos a este relato que es un papa, que es algo como más, ¿no? más creíble, y los detalles que él dice del ser que se le presentó, y bueno, que ellos como que no hicieron mucho revuelo sabiendo de que era algo celestial. Sí, también tenemos el caso de Pío XII, ¿no? Que no fue tan conocido, pero a la vez hay similitudes. similitudes, pero en dos partes diferentes. O sea, que no fue en el Vaticano mismo, sino fue en donde... En el Vaticano. Pío II sí en el Vaticano. Claro. Claro, el otro fue en... Bueno, en ocasiones distintas. Sí. Pero hay información. Pero bueno. Sí. Y dos papas, eso también es, También ¿no? hablan de que el Vaticano y la NASA hicieron un lugar en conjunto para poder también llevarlo de cerca todo esto. El tema de la investigación y los seres en contacto. José. Sí, chicos, de verdad, no sé cuál fue la razón que Juan 23 no lo dio a conocer. No, de verdad no entiendo por qué, si él tuvo la oportunidad de tener esa aparición, por qué no luchó para que
que los seguidores, los católicos, supieran que de verdad había un contacto extraterrestre con los líderes religiosos. ¿Cuál será tu opinión o qué pensás, Rubén, sobre esto? Sí, yo creo, por lo que acabo de decir, realmente para seguir formando parte, sobre todo el estatus que tenía Juan XXIII, debe ser difícil. Recordemos que a un papa le costó la vida. Creo que hablar, sobre todo en aquella época, quizás hoy podrá, si le sucediera a nuestro papa, el papa argentino, salvando las comparaciones y la distancia, los tiempos, quizás nos daría a conocer. Pero en aquella época donde solo hablaban los locos de eventos ufológicos, imagínate para un papa, y no conocemos el detrás de escena de quiénes eran sus superiores, ¿no? Claro. Bueno, este tema nos deja mucho que debatir y por pensar, ¿no? Pero ahora sigamos con el programa y invitamos a ver al Monseñor Corrado Balducci. Bueno, Monseñor Corrado Balducci nació en Milán, Italia, el 11 de mayo de 1923. Falleció en Roma el 20 de septiembre del 2008. Fue un sacerdote italiano católico, teólogo, ufólogo, demonólogo, exorcista y miembro de la Curia Romana, amigo cercano del Papa Juan Pablo II. Sí, escribió varios libros sobre el mensaje subliminal satánico en la música rock y heavy metal, sobre posesiones demoníacas y sobre la vida extraterrestre. Aparecía frecuentemente en la TV italiana para hablar del satanismo, religión y extraterrestres. Bueno, ahora vamos a ver una parte de las declaraciones de Monseñor. Veamos. Para el cual es importante precisar dos breves puntos. Uno, la sigla OVNI, primero que nada, es decir, objetos voladores no identificados, la uso aquí en un sentido más amplio, o bien más completo, tratando de comprender la existencia de seres que viven en otros planetas. El punto B. El objetivo de mi intervención es el de subrayar cómo ya en este momento en el fenómeno OVNI algo de verdad debe existir y cómo esta verdad no se contrasta en lo más mínimo con nuestra religión. Algo de real debe existir. Esta es una afirmación que emerge de consideraciones basadas en el buen sentido, así como una normal y posible forma de desenvolverse de nuestra vida, no solo individual y social, sino también religiosa. En efecto, ahora ya son muchísimas y en continuo crecimiento las testimonianzas que se refieren a los famosos discos voladores, o bien astronaves, así como a los extraterrestres. Y se trata incluso de personas calificadas, cultas, y que tal vez al principio eran incrédulas. Hay centenares de millones de testigos en todo el mundo que juran haber visto por lo menos una vez un ovni. Incluso hay también muchas, aunque si son inferiores como número, los testimonios de los que se llaman a sí mismos contactados. El día de hoy se puede afirmar que estos superan inclusive el 1.000.000 de personas y van aumentando incluso en proporción lo decía, con los avistamientos de los contactistas. Todo bien considerado, parece por lo tanto que razonablemente no se puede negar que algo de verdad debe existir ahí. Una posición de escepticismo integral es totalmente injustificada. De hecho, ya a priori, aparece contraria a aquella prudencia elemental sugerida por el buen sentido.
Es cierto, también se debe racionalmente pensar que una porcentual grande de estos testigos se deba a ilusiones, incluso a alucinaciones o bien a estados de intensa sugestión. También podría tratarse, en otros casos, de particulares juegos de luz, de fenómenos atmosféricos, como por ejemplo estas nubes que en las montañas parecen presentar estas formas que son muy similares a los discos voladores, y a tal propósito es importante recordar los llamados relámpagos en bola. Otras veces podrían ser confundidos por discos voladores algunos tipos de aviones que tienen forma circular, de lo cual nos resulta con certeza la construcción en los Estados Unidos desde los tiempos de la llamada Guerra Fría. Y seguro que también en Rusia la construcción pero incluso de un solo tipo de aviones de este tipo. Esto contribuyó en el periodo sucesivo a la Segunda Guerra Mundial a difundir la idea de que los discos voladores no eran otra cosa sino nuevas invenciones con fines bélicos que obviamente eran mantenidas secretas. Pero siempre se trata de consideraciones y de explicaciones que no son adecuadas y agotar los numerosos testimonios, así como la amplitud misma la misma amplitud del fenómeno ovni. La crítica más severa, incluso y rigurosa, podría reducir en mucho el número, pero nunca podrá eliminarlas todas. Bueno, chicos, la verdad que cuando surgió este tema también de Corrado Balducci, entusiasmó a mucha gente, de todos aquellos que iban un poco de, romper ese hermetismo y ese silencio que rodeaba al catolicismo, sobre todo el Vaticano, ¿no? Y que gente como estos casos que estamos viendo, del seno, salgan a hacer estas declaraciones. No estamos hablando de cualquier vecino o cualquier pirucho que anda por ahí, ¿no? Realmente, y sobre todo en el caso de Corrado Balducci, vos dijiste anteriormente en el anterior bloque, Sil, un letrado, Claro. un hombre Teólogo. entregado no solo como soldado de Dios. Esto es un verdadero... Dios cuando te toca te transforma. Y yo creo que puede ser dentro o fuera del Vaticano, ¿no? Y que un tipo que escribió tantas obras, que hay algunas que me interesaría leerlas, que diga cómo lo analiza, ¿no? Que acerca la verdad. Y son palabras que realmente aquel dormido es impuña de la nariz, ¿no? José. Sí, es muy interesante, chicos, que este monseñor lo haya dicho casi todo, porque nos da una ilustración sobre cómo son las apariciones de algunos seres con algunos contactados. Y hoy en día sí se nos puede confundir un poco también con eso, con ese tema de los drones. Entonces, y también el poder negativo siempre intenta desviar esa información para la población. Totalmente. Bueno, quedamos un poquito así como choqueados o anonadados después de que habló el monseñor de la existencia de estos seres extraordinarios, ¿verdad? Sí, verdad. Bueno, vamos a ver la otra parte del video del monseñor. Después, se debe recordar cómo en varios países existan esos lugares, organizaciones que van recogiendo reportes y testimonios con el fin de ir examinando y estudiando por expertos y por científicos lo que aparece más merecible, que se debe estudiar. Se debe catalogar después el fenómeno explicable y el no explicable. No es más un secreto en el mundo
la tan famosa Área 51 en los Estados Unidos, en una zona en el corazón, en el centro del corazón del desierto de Nevada, que es una superficie enorme que en relación con sus construcciones es mucho más grande en el subsuelo, a nivel subterráneo, de cuanto no lo es en la superficie. El testimonio, en efecto, es una forma de comunicación que en la otra persona implica una fe. Esto está muy difundido en la vida cotidiana. Pero, por ejemplo, ¿quién compraría un periódico si este valor del testimonio humano viene a faltar? Nadie lo compraría porque dirían, son solamente mentiras, no voy a leer nada ahí. Gastos, por ejemplo, las compras que hace uno. Hagamos un ejemplo. Uno va a comprar, pongamos, por ejemplo, una botella de agua mineral. Pero una vez que sale uno de la tienda donde se compra una botella o uno de estos paquetes de 6 botellas, se tendría que ir necesariamente con un químico para preguntarle, a ver, por favor, ¿quiere examinarme esta agua? Porque no quisiera que estuviera envenenada. Les dejo imaginar a todos los que me están escuchando qué cosa no sucedería en la vida individual y social si tuviera que debilitarse el valor del testimonio humano, con el consecuente disminuir e incluso desaparición de esa fe que a veces es indispensable para poder vivir. Consideraciones teológicas sobre la habitabilidad de otros planetas. Antes que nada, es importante precisar: se debe excluir que de astronaves se sirvan los ángeles. Estos que se sirven de astronaves son seres compuestos como nosotros lo somos por una parte espiritual, pero también con una parte material, es decir, el alma y el cuerpo. Los ángeles, para regresar al argumento, como seres puramente espirituales, están donde quieren estar, y en los raros casos en los cuales se manifestaran, no tienen ni tendrían ninguna dificultad para asumir un cuerpo visible. La Virgen, en esas poquísimas ocasiones en las cuales trató de ponerse en contacto con la humanidad, episodios muy excepcionales y que tienen que probarse en cuanto que sean veraces, continúa escogiendo otras formas para decirnos y comunicarnos su afecto de madre, para manifestarnos sus premuras, para comunicarnos sus maternos reclamos, o bien para darnos sus dulces regaños. Cuando, por lo tanto, se habla de extraterrestres, se debe pensar o a seres como nosotros, o bien mejores que nosotros, pero siempre una serie de seres vivientes, de especies que con una parte espiritual, que ya he dicho antes, asocian una parte material, es decir, un cuerpo material, sea inclusive en una relación diversa y superior de lo que existe en nosotros seres humanos. Nosotros, en efecto, representamos la ínfima especie de las personas humanas, siendo, porque incluso los extraterrestres son personas humanas, pero con un crecimiento. Todavía sigue funcionando la Secretaría de Investigación Ufológica, a pesar de que Monseñor Collado Balducci ya no existe, pero siempre sigue esa investigación. Y él también fue parte de la NASA, según algunos informes. Sí, José, quería agregar, no sé si recuerdan una película de Antonio Banderas, donde hace de un sacerdote que va a investigar distintos eventos paranormales. Y bueno, si puede alguno refrescarle, agarra la película, van a entender un poco de qué hacía Corrado y que hay un montón de sacerdotes, pero a la vez trabajaban conjuntamente con gente de la NASA. Claro. Entonces, esto le da, sobre todo, ¿qué más entidad para decir lo que dice Corrado? Por eso
nos encanta traerle este material a la gente porque va a tomar relevancia y va a ser surco de quienes vean este programa. Aparte, Corrado era la principal, digamos, ¿cómo se dice? ¿Cómo diríamos? Fuente que la cabeza de esa investigación ufológica que estaba conectada con la NASA. Bueno, ahora vamos a continuar viendo la otra parte del video del Monseñor. Sobre el problema de la habitabilidad de otros planetas, todavía no se tiene una certeza científica, aun si poco a poco se está acercando siempre más. Antes que nada, que existan otros planetas habitados es una cosa posible. Y ello con motivo de qué cosa principalmente, más es obvia, de la omnipotencia y de la sapiencia de Dios, que no tiene límites, siendo estos infinitos. Eso, no hay una imposibilidad en Dios para crear mundos habitados, los que Él quiera. Él puede crear lo que se le antoja. Por lo tanto, es posible, dado este punto que es importante y estos mundos infinitos. 2. Más, la existencia de otros planetas habitados no solamente es algo posible, sino que además es verosímil. La segunda consideración. Existe en efecto demasiada distancia entre los ángeles, que son seres puramente espirituales, y nosotros humanos, compuestos de espíritu y de materia, es decir, de alma y de cuerpo, pero de un alma que actúa sirviéndose del cuerpo como un instrumento, un cuerpo más todavía, que con sus pasiones y con sus pecados capitales condiciona talmente el alma, tanto como para volver a la persona humana totalmente frágil. Ya se hablaba en un primer momento de miles de millones de estrellas. Pero una vez descubiertas las galaxias, se ha comenzado a hablar de millones de galaxias, con miles de millones de estrellas cada una. En el reino vegetal se enumeran miles de millones de especies de plantas, no solamente de pajaritos, plantas, de hierbas, de flores. Y lo mismo podemos decir del reino animal, con cientos de miles de especies de pájaros, de peces y de animales terrestres. De los tres tipos hay cientos de miles de especies. De frente a lo que aparece verdaderamente difícil pensar, que en la creación de seres inteligentes y volitivos, compuestos por alma y por cuerpo, Dios se haya limitado solo a este pequeñísimo planeta Tierra. Estos eventuales habitantes, en forma no experimental, podrían ser para nosotros una protección, una ayuda, especialmente en nuestro camino espiritual. Y sin duda continuarán siéndolo sobre todo hoy, viendo nuestra creciente disminución de religiosidad. Sí, estos ovnis nos van a ayudar, queda claro, especialmente en el mundo, en este mundo que va aumentando cada vez la crisis doctrinal y la falta de religiosidad. Estos seres, en fin, no pueden no preocuparse y tampoco no interesarse por el problema ecológico de nuestro mundo,
previendo o incluso mejor que nosotros que sobre el camino que hemos tomado, esto terminaría, claro que esto con un poco de tiempo se volvería invivible. He aquí el por qué se desea que esto pase, porque podrían ellos rezar, porque podrían ayudarnos en que no nos volvamos y que no caigamos en el camino mal y que no nos volvamos en un mundo invivible. Porque si vamos adelante con esta forma de vivir, es cierto que cuando comenzarán a aumentar las superficies heladas, yo creo que incluso nosotros. Qué interesante, ¿no? Lo que quiero destacar, a ver, Corrado no se separa o no se aparta del sentido analítico, científico, pero te acerca a comprender que supongo que él también no deja su lugar de científico, pero a la vez acerca un poco su conocimiento de las escrituras, ¿no? Y quiero destacar esto, de cómo nos acerca un poco a la comprensión de Dios. Si Dios es el todo, cómo Él puede hacer lo que quiera, Puede creer. en cualquier nivel, en cualquier dimensión. Entonces, ¿por qué no concebir o aceptar? Estamos hablando de nuestro universo, no hablemos de otros y de otras dimensiones. O sea, todavía es lo que nos cuesta comprender, ¿no? Es que hay otras dimensiones, que hay otro universo extra. Exacto, pero no me quiero ir tan lejos, sino que no nos vayamos de nuestra casa, de este universo. Claro. Que Él, cómo nos acerca y te dice, si Dios puede hacer cualquier cosa, ¿por qué el hombre puede ser tan egocéntrico de no entender No aceptar. o aceptar que hay otros planetas iguales al nuestro o más, Más avanzado, más. o menos O avanzados? también menos avanzado, porque creo que todo va en un desarrollo, en una evolución, ¿no? Nosotros mismos hoy acá estamos evolucionando como seres, porque vamos en procedencia de ir aprendiendo y aceptando también nosotros mismos nuestra realidad. ¿Qué te parece a vos? Exactamente. Yo me quería ir para la otra charla un poquito de atrás, de que también de las naves, que él hablaba de las naves, que hay diferentes hechas, obviamente, seguramente por Estados Unidos y demás, redondas, como para también tapar que son claro, esa confusión. Y los drones que existen hoy por hoy, así que bueno, quería traer esa aclaración. Y sí, por la parte, digamos, celestial o evolutiva, totalmente cierto. El Padre Creador crea. Nosotros estamos acá por exclusiva semejanza y deseo de Él, así que yo creo que muchísima vida hay, muchísimas razas, que de hecho lo comenta Monseñor, y bueno. Ahora, ¿querés acotar algo? Cuando vayamos a ver en la última parte, vamos a agregar un dato más con respecto a eso que acaba de decir Sid. Okay. Bueno, vamos a darle la palabra a José. José, ¿qué opinás vos también? Sí, chicos, eso es lo que te deja en qué pensar, porque se supone que los religiosos están preparados y han estudiado y ellos mismos le ponen límite a Dios, y Dios no tiene límites. O sea, vemos que Dios es universal y tiene el poder de crear más vidas. Entonces, lamentablemente nosotros los seres humanos nos creemos únicos, y por lo que estamos viendo ahorita con el video de Monseñor, él nos da a entender de que no somos los únicos hijos de Dios, sino que hay más y de diferentes especies. Sobre este argumento poseo varios mensajes aquí, de un contactista de Nicolosi, allá en Catania, Eugenio Siragusa, persona de absoluta seriedad, pero que lamentablemente ha fallecido hacia la medianoche del 27 de agosto pasado a la edad de 89 años. En 1950, Eugenio Siragusa había previsto la contaminación atmosférica. Aquí estamos hablando de previsiones, estábamos hablando de una contaminación atmosférica que si vamos hacia adelante con esta, incluso el mundo se va a volver completamente invivible.
¿Cómo se puede conciliar la existencia de estos seres, es decir, la existencia de los ovnis, de otros planetas habitados, con la redención del Cristo? Esto no es un problema. San Pablo, en la primera carta a los Colosenses, dice que el Cristo es el centro y la cabeza de la creación del universo. No existen, por lo tanto, mundos que no tengan una referencia a Él. De los textos bíblicos se puede afirmar que Cristo, como Verbo encarnado, ejercita su influjo sobre todos los posibles planetas habitados. En relación con otras frases que orientan a favor de los ovnis, me limito a citar dos de ellas. Tomo la primera del Salmo 95, que en su versículo 11 afirma: gozan los cielos y se exalta la tierra. La segunda estamos hablando de los cielos, es decir, se entiende claramente los extraterrestres ahí. Se entiende eso. La segunda, si no, entonces esta frase sería vana completamente. La segunda está en el Evangelio de San Juan. En el capítulo 10 y versículo 16 está escrito: tengo otras ovejas que no son de este redil. También, Dios mío, de este redil que está lleno de citas, está la Biblia llena de citas, los evangelios que hablan de esto, etc. También es necesario que yo conduzca a esas ovejas. Y esto es una prueba propio clarísima, que está diciendo que tengo otras ovejas, pero también aquellos que habitan en otros planetas. No sé de qué está hablando. Estamos hablando de seres como nosotros, como ya lo hemos dicho repetidamente, que tienen una parte espiritual y que tienen una parte material, un alma y un cuerpo. Y para nosotros, seguidores de Eugenio Siragusa, es un orgullo que sea un referente a tener en cuenta por parte del Monseñor. Sí, por supuesto, la verdad que, bueno, con muchos contactados, no solo Eugenio Siragusa, sino, bueno, George Adamski, Billy Mayer, Giorgio Giovanni, así que, bueno, él acá lo nombra y bueno, sigue hablando de todo lo que es referente a lo celestial, ¿no? A lo que nos compete saber y que no se calle. En cuanto a los contactos y todo eso. Sí, y realmente en solo nombrar semejante personalidad le da también la derecha a la ONI, ¿no? De Eugenio Siragusa como auténtico contactado. Sí. Es pavada, ¿eh? O sea, más verídico que esto, José, ¿vos qué decís? Sí, chicos, para que él haya tenido el conocimiento con Eugenio Siragusa, para nosotros es un orgullo, como lo está diciendo Pablo, porque nos da validez todo lo que decía Eugenio Siragusa, y que hoy en día se están cumpliendo parte de lo que él había dicho como profecía. Sí, ese video quiero destacar, que tiene ya un par de añitos, de Corrado, da un número aproximado de cuántos contactados había del mundo. Si actualizaríamos esa lista, Son miles. y quería agregar esto. Hablamos de Eugenio por dentro y por fuera del Vaticano o de la Iglesia. Yo creo que esto rompe con las barreras de las religiones y cómo estos seres angélicos de distinto nivel evolutivo eligen contactar a distintas personas. ¿Por qué? Dentro del Vaticano o fuera del Vaticano. Puede ser un simple zapatero, un simple empleado, como fue Eugenio Siragusa, o un papa. Estos seres saben, o por orden de Dios, contactan a personas que pueden entregar su vida a esta verdad, ¿no? Que son fieles, ¿no?, al sentimiento propio, a lo que pueden dar como personas y seres humanos, sin maldad, ¿no? Porque creo que lo que buscan es ello, es a un ser simple, honesto,
solidario, porque creo que se basa en conjugar cierta forma en la persona en cuanto a poder brindarse para con ellos. A un nivel espiritual. Y a lo que Claro. quería decir es esto, que si analizás de esta manera los distintos contactados, derriba las barreras de las religiones. Sin ir más lejos, cualquiera de nosotros podríamos ser contactados hoy, si se considera y ellos dicen, bueno, hoy tenemos el caso del muchacho este de México, ¿fue Benito Juan? Juanito Juan. Juanito Juan, que él tuvo el contacto y la posibilidad de tocar ese ser que estaba dentro de su casa, Sí, eso fue tal vez, sí. ahí levitando dentro de su hogar. Eso fue Sí. increíble. Ujú. José, Sí, chicos, si nos damos cuenta, estos seres están utilizando estos contactados, pero contactados que no tienen condiciones, porque si se dan cuenta, si perteneces a una religión, siempre te ponen los límites. Entonces ellos lo que buscan es la libertad para que puedan transmitir el mensaje de ellos a la población sin ninguna condición. Exactamente. Bueno, estamos llegando al final del programa. Vamos saludando, queremos saludar a todos nuestros seguidores. No se olviden de suscribirse, dar me gusta, compartir, porque su opinión nos importa para hacer de esto un programa mejor, y desde ya un orgullo estar con ustedes. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo programa. José. Gracias Rubén, Pablo y Silvina, y gracias a nuestros seguidores, y esperamos un nuevo programa. Bueno, José, gracias, un abrazo desde acá y a la gente también, que como va a decir en cualquier momento, donde puedan anotar y cualquier preguntita que tengan, que nos pregunten para también renovar nuestra inquietud. totalmente. Gracias, un placer como siempre. Bueno, y les dejamos para el final, ¿no? Un audio de Giorgio que es muy interesante para reflexionar con su amor, con su paz. Siempre él diciendo un mensaje para la humanidad. Así que bueno, muchas gracias. No se olviden de comentar, de suscribirse, de dar me gusta, compartir y sobre todo, ya saben, mirar el video en su totalidad. Así, bueno, podemos estar siempre ahí para todos. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Ellos tienen contacto con nosotros desde hace millones de años. Y cuando trataban a los primates de los hombres, a los otros padres, eran amados, aceptados. Cuando contactaron a los atlantideos, a los lemurianos, a otras civilizaciones antepasadas, hay restos, inscripciones arqueológicas que demuestran lo que estoy diciendo. Varios investigadores italianos americanos han escrito cientos de libros que demuestran la visita extraterrestre a las civilizaciones antepasadas. Y con éxito, los mayas, los aztecos, los indios, los indígenas de centro y norte de Sudamérica, los africanos, los egipcios, los habitantes de la isla de Pascua. Hay varias demostraciones y todos contactos positivos. Luego, pero más la civilización humana se ha adelantado a nivel tecnológico, más se ha complicado la visita entre ellos y nosotros, porque la visita de los extraterrestres a nuestros antepasados era tomada como una visita divina. Para nuestros antepasados ellos eran dioses, nos tendríamos que arrodillarnos, hacerle caso, hacer esculturas y prácticamente exaltarlos como superhombres. Entonces el contacto era positivo porque la reacción de la raza humana era al máximo un poco de exaltación, de fanatismo, pero era positiva. Recibían a estas civilizaciones extraterrestres con amor, con devoción. En la medida que el hombre se evolucionó hasta llegar al día de hoy con la super tecnología que tenemos, nuestra respuesta hacia ellos ha sido negativa. Tomamos como agresores, inculcamos a la gente que somos nosotros los mejores, los grandes, y que la mejor vida que estamos viviendo ahora, económica, de cultura, de costumbres, es esta. En realidad es un gran engaño, porque nunca como ahora la civilización humana está sufriendo de todo, del hambre, de la guerra, de la desocupación, de la miseria. Solamente unos pocos personajes viven gozando de esta tecnología.
La mayoría de nosotros al máximo sobrevive con esta tecnología y la super mayoría de nosotros, es decir, 4.000, casi 5.000 millones de personas viven en el sueño vivir la tecnología que vive el hombre occidental o al máximo el hombre americano, digamos, o europeo. Vive el sueño, lo ve en la pantalla, el celular, el iPhone, la televisión, el auto, y por eso tenemos millones de migrantes que están invadiendo Italia, Alemania, toda Europa, porque la gente desde sus países ve el sueño europeo o americano. Ellos no pueden vivir y que vivimos solamente pocos millones de personas sobre la piel de miles de millones de personas. Entonces ha cambiado en esto el mundo y para ahora es muy complicado para los alienígenas hacer un contacto masivo sin provocar una violencia a la raza humana. Esto es el problema de hoy.